Buenas tardes, compañera y profesora. Mi nombre es Benjamín Villacura. Mi nombre es Javiera Zurita. Y mi nombre es Belén Romero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El tema que decidimos escoger para esta presentación es sobre los derechos sociales en la Constitución de 1925. Hablaremos sobre el contexto histórico, qué fue lo que sucedió en el siglo XIX y XX, donde no había derechos de los trabajadores, qué fue lo que sucedió con las salitreras, por quién fue promulgada y por qué se habla de los derechos sociales en esa época. La Constitución del 1925 fue promulgada por el presidente Arturo Alexandre Palma en el año 1920 y 1925. El 18 de septiembre, donde se pone y se busca poner fin al pseudo parlamentarismo chileno para establecer un régimen presidencialista, ya que no existía un régimen parlamentario formal y el Congreso denominaba políticamente al Ejecutivo en la década del siglo XX. El sistema político chileno entró en una crisis donde el movimiento social y los populares de la clase media buscaron una cuestión de manejo oligárquico. Era un sistema de gobierno en el que el poder estaba en manos de un pequeño grupo de personas que pertenecían a la élite económica, política y social. Y bueno, en el siglo XIX Chile se sometió a un cambio profundo, ya que pasó de ser una colonia española a ser una república independiente. Y para ir más a fondo y detalladamente, cuando hablamos de la independencia de Chile, estamos hablando de los años de 1810 a 1818, donde en 1810, el 18 de septiembre, se realizó la primera Junta Nacional del Gobierno, donde se marca el primer comienzo independentista de Chile, pero en esta junta aún no se buscaba declarar la independencia inmediata, sino que establecer un gobierno autónomo en nombre del rey Fernando VII, pero en ese momento él estaba preso por Napoleón Bonaparte en Francia. Quienes pertenecían a esta oligarquía eran grandes familias terratenientes, personas que poseen tierras y son dueños de grandes extensiones agrícolas. También pertenecían a esta oligarquía los vinculados al salitre, miembros de la alta burguesía y políticos conservadores y liberales de élite. Después de que se cuestionó esta oligarquía, el Estado se encargó de asegurar un bien a la población, a través de objetos sociales y a través de esta nueva constitución, ya que eran desconocidos en la antigua constitución. También había un segundo objetivo, que era separar la iglesia del Estado, donde Alessandri viaja a Roma para negociarla con el Vaticano y se logró un pacto de forma pacífica, ya que antes de 1925 la Iglesia Católica tenía un rol oficial del Estado y, según la Constitución de 1833, era la religión del Estado que controlaba áreas que eran como la educación, el registro civil y el matrimonio. Esta nueva carta fundamental logró un régimen representativo de carácter presidencial, donde el presidente va a desarrollar funciones como jefe de Estado y gobierno, y se empieza a estructurar esta nueva constitución donde se empieza a nombrar y a remover ministros. El Congreso, que se divide en dos cámaras, iba a tener una función colegisladora. Esta constitución buscó también establecer libertad de culto, donde no había una religión obligatoria y las personas empiezan a tener derechos civiles protegidos. El registro civil se creó una institución laica. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente de las creencias religiosas ya no era obligatorio pasar por una iglesia para que el matrimonio tuviera validez. El Estado se declaraba laico. En el siglo XX lo más importante en este cambio histórico fue la cuestión social, ya que todas las clases trabajadoras, esto incluye mineros, campesinos, artesanos, salitreros, operarios de fabriles, se vieron afectados, ya que en Chile estaba creciendo gracias al salitre, pero el crecimiento solo podía beneficiar a la oligarquía. Mientras muchos trabajadores tenían una condición de vivir inhumana, existía una pobreza extrema. Había una sobreexplotación de jornada laboral, también una explotación a las salitreras y una represión estatal donde los trabajadores exigen mejoras y eran todos reprimidos violentamente. ¿Cómo se organizaban los trabajadores en las salitreras y qué tipo de sindicato existían? Los empleados en las minas del salitre formaban sindicatos y grupos para proteger sus derechos y mejorar su situación laboral. Entre los sindicatos más relevantes estaba la Federación de Obreros de Chile y los Trabajadores Industriales del Mundo. Estas organizaciones se esforzaban por conseguir salarios más altos, un entorno laboral más seguro y apoyo social. Y bueno, podemos recorrer que a lo largo de la historia chilena los derechos sociales en Chile, desde inicios del siglo XX hasta
el tiempo presente hoy día en la actualidad lo respecta de 4 áreas fundamentales que vienen siendo la educación, la salud y la protección de los derechos de los trabajadores. ¿Qué fue lo que marcó esta Constitución? Fue que incorporó por primera vez los derechos sociales como parte fundamental del rol del Estado, tales como el derecho al trabajo, la educación y a la protección de los trabajadores. Pero para entender por qué influyeron estos derechos es necesario mirar atrás y ver lo que ocurría especialmente al inicio del siglo XX. En esa época no existían leyes laborales claras ni derechos básicos para los trabajadores. Esto se reflejaba especialmente en las salitreras del norte de Chile, donde miles de obreros vivían en condiciones muy duras, largas jornadas de trabajo, sueldos pagados en ficha que solo servían para las tiendas de la empresa y vivían en precarias sin acceso a la salud o educación. Además de cualquier intento de protesta era duramente reprimido, como ocurrió en la matanza de la escuela de Santa María de Iquique en 1907, donde cientos de trabajadores fueron asesinados por exigir mejores condiciones. Todos estos abusos sociales, junto con el crecimiento del movimiento obrero y la influencia de nuevas ideas políticas como el socialismo, fue generando presión sobre el Estado chileno. En ese contexto, la Constitución de 1925 surge como una respuesta a estas demandas sociales. Fue impulsada, como ya mencionamos, por el presidente Arturo Alessandri, quien buscaba modernizar el país y dar un rol más activo en el Estado en proteger a los ciudadanos más vulnerables. Así que los derechos sociales en la Constitución del 1925 no surgieron por casualidad, sino que como una respuesta histórica a décadas de injusticia, especialmente visibles en los sectores salitreros que marcó la economía y la vida de miles de trabajadores. ¿Y cómo influenció esta Constitución en la vida de las personas? Comenzó como un proceso de formación donde el Estado tuvo que involucrarse más activamente en garantizar derechos básicos, aunque no se resolvieron todos los problemas, fue un avance para así llamarlo una sociedad más justa. Entonces, ¿se puede concluir básicamente un antes y un después entre la Constitución de 1833 a 1925? Claro que sí, porque antes de la Constitución de 1925 no teníamos estos derechos sociales establecidos en el país. Por lo tanto, esto viene a marcar un antes y un después en nuestra patria chilena. Durante fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, el salitre fue fundamental ya que fue el motor económico de Chile. Tuvo ingresos bastante significativos y al gobierno chileno lo ayudó a la expansión económica del país. Finalmente, sus normas. El artículo 14 dice que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República la protección de la seguridad social para proteger a los ciudadanos en situaciones de necesidad, trabajo y las obras de previsión social. Este artículo garantiza la protección del trabajo y la seguridad social para todos los habitantes de Chile. En particular, se enfocaba en protección del trabajo. El Estado se comprometía a proteger los derechos de los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas. Obras de previsión social. El Estado se comprometía a implementar medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos en situaciones de necesidad.